Hola coleguita, ¿sabías que más del 90% de las personas que ven y escuchan este canal no están suscritas? Si es tu caso te agradecería mucho que te suscribieras. Venga, es gratis, solo te costará 3 segundos y me ayudarás a llegar a más gente para que este contenido sea realmente útil. Gracias por tu ayuda y ahora disfruta del episodio. Hola coleguita, ¿cómo estás? Espero que muy bien y con ganas de aprender, porque en este podcast te voy a hablar sobre la contaminación de nuestra atmósfera, algo que influye y mucho en nuestro día a día. De hecho, mucho más de lo que crees. Cuando hablamos de contaminación atmosférica, nos estamos refiriendo a cualquier cambio o alteración en la atmósfera que pueda llegar a hacer que sea nociva, peligrosa o perjudicial para cualquier ser vivo. No creas que esta contaminación se reduce únicamente a sustancias químicas peligrosas mezcladas con el aire, sino que se incluye cualquier cambio atmosférico que pueda causar cualquier daño a los seres vivos. Por ejemplo, podríamos incluir un calentamiento excesivo que provocara unas condiciones térmicas que dificultaran la supervivencia de los seres vivos del ecosistema. Así pues, podemos distinguir diferentes formas o tipos de contaminación atmosférica. Por un lado, podemos diferenciar entre contaminación física y química. Cuando hablamos de contaminación física, nos referimos a cualquier alteración de la atmósfera en la que no se modifica su composición química, aunque sí cualquiera de sus otras propiedades, como por ejemplo podrían ser su temperatura o su transparencia. Por otro lado, la contaminación es de tipo química cuando se refiere a cualquier alteración de la atmósfera en la que sí se modifique su composición química, por lo que estaremos hablando de situaciones en las que la atmósfera se termina mezclando con alguna sustancia, ya sea sólida, líquida o gaseosa, que termine alterando su composición normal. Un ejemplo muy fácil de entender podría ser la contaminación atmosférica debida a los gases expulsados por las chimeneas de las fábricas. A todo esto debemos añadir que la contaminación también puede ser natural o artificial. Estaríamos hablando de contaminación natural cuando la alteración provocada en la atmósfera no está asociada a ninguna actividad humana, sino más bien a procesos que se producen en la naturaleza, evidentemente de forma natural, como por ejemplo la erupción de un volcán que podría llegar a contaminar la atmósfera con las cenizas que expulsa. Por su parte, la contaminación es artificial cuando es una consecuencia de alguna actividad humana, como por ejemplo el ruido típico de un aeropuerto, que se consideraría un contaminante físico artificial. A partir de todos estos tipos de contaminación, podríamos obtener un montón de combinaciones y formas de contaminar la atmósfera. Así, por ejemplo, la iluminación excesiva de una ciudad se podría definir como una forma de contaminación artificial, al estar causada por la actividad humana, y de tipo físico, ya que altera las características naturales de la atmósfera sin modificar su composición química. Como ves, las combinaciones son muchas y muy variadas. Entre los principales tipos de contaminantes atmosféricos podríamos destacar la radiactividad, que al ser una forma de energía se consideraría un contaminante de tipo físico, aunque podría ser tanto natural como artificial, dependiendo de su origen. Por ejemplo, un accidente en una central nuclear provocaría un problema de contaminación artificial, mientras que la descomposición natural de elementos químicos radiactivos presentes en el planeta serían una forma de contaminación natural. Otros contaminantes físicos importantes a nivel atmosférico podrían ser, por ejemplo, la luz o el ruido, que al igual que en el caso anterior podrían dar lugar a situaciones de contaminación tanto natural como artificial, dependiendo del origen de esa luz o de ese ruido. Por último, uno de los ejemplos más claros de contaminantes químicos artificiales serían los gases liberados en ciertas fábricas e industrias que al mezclarse con los gases de la atmósfera alterarían su composición, poniendo en grave peligro a las especies de la zona. Todos estos contaminantes y otros muchos más son capaces de provocar una serie de procesos que afectan de forma grave a la supervivencia de los ecosistemas. Entre los principales efectos asociados a la contaminación atmosférica vamos a destacar 3, que son la lluvia ácida, la destrucción de la capa de ozono y el incremento del efecto invernadero. La lluvia ácida es un proceso que aparece cuando ciertas industrias liberan a la atmósfera gases ricos en compuestos de nitrógeno y azufre, normalmente óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre. Estos óxidos van a ser capaces de ascender hasta la atmósfera y reaccionar con el vapor de agua atmosférico. Como consecuencia de esta reacción química, los óxidos se van a convertir en ácidos, en este caso ácidos de nitrógeno y ácidos de azufre, que se van a disolver fácilmente en el agua de las nubes. Tal y como te estarás imaginando, el viento va a ser capaz de mover estas gotas de agua con ácido por cualquier sitio, de manera que cuando este agua precipite en forma de lluvia, lo hará mezclada con esos ácidos.
Imagínate el efecto que provocarán estos ácidos al caer sobre la Tierra, los seres vivos o incluso los edificios de la zona. Todo lo que te estés imaginando puede ocurrir. Los ácidos van a ser capaces de contaminar el terreno, de quemar los tejidos de los seres vivos e incluso de deteriorar de manera importante los edificios de las ciudades. Imagínate respirando vapor de agua mezclado con ácido y el efecto que podrían tener esas sustancias dentro de tus pulmones. Pues no se trata de una peli de terror, sino de algo que está ocurriendo a diario y, como ves, no tiene por qué ser en zonas muy cercanas a fábricas o industrias. ¿Empiezas a darte cuenta ahora mismo de lo importante que es mantener limpia nuestra atmósfera? Pues no te vayas, que desgraciadamente aún hay más. Otro de los efectos asociados a la contaminación atmosférica es la destrucción de la capa de ozono. Recuerda que esta capa se sitúa en la estratosfera, a una altura de en torno a unos 25 kilómetros, y que se encarga fundamentalmente de impedir que las radiaciones ultravioletas de alta energía que nos vienen del Sol nos lleguen directamente a nosotros. Pues bien, hasta hace no demasiado tiempo, ciertas actividades humanas liberaban a la atmósfera unos gases capaces de destruir el ozono. Estos gases, conocidos como gases CFC o gases clorofluorocarbonados, se utilizaban mucho en las instalaciones de aire acondicionado o en la fabricación de aerosoles, tipo desodorantes o lacas. El problema de la destrucción del ozono llegó a niveles tan preocupantes que los gobiernos tuvieron que tomar medidas serias y firmaron el conocido Tratado de Kioto, que es el nombre de una ciudad japonesa, momento a partir del cual se controlaron muchísimo las emisiones de gases capaces de destruir el ozono atmosférico. Fruto de estas medidas, actualmente podemos decir que nuestra capa de ozono está en proceso de recuperación, ya que, como ya sabes, el ozono se genera de forma natural cuando la radiación ultravioleta interacciona con el oxígeno de la atmósfera. Así que, punto para la humanidad, parece que no está todo perdido. Por último, otro de los principales efectos del aumento de la contaminación atmosférica es el incremento excesivo del efecto invernadero. Como ya sabes, este efecto invernadero es un proceso natural por el que nuestra atmósfera es capaz de mantener una temperatura terrestre adecuada para mantener la vida. Es un proceso en el que el dióxido de carbono atmosférico es el gran protagonista. De hecho, es imprescindible para que el efecto invernadero se produzca. Sin embargo, el problema aparece cuando la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera aumenta demasiado, lo que se traduce en un efecto invernadero demasiado potente y por lo tanto en un sobrecalentamiento del planeta. Pues resulta que muchas actividades humanas liberan a la atmósfera enormes cantidades de dióxido de carbono, lo que está provocando un aumento del efecto invernadero. Te invito a repasar el podcast en el que te hablo del efecto invernadero para que recuerdes los principales efectos negativos que vamos a sufrir si no actuamos frente a este problema. Como ves, son muchas y muy variadas las formas en las que los seres humanos somos capaces de machacar nuestra atmósfera. Las consecuencias de esta contaminación son también muy variadas y podemos destacar, por ejemplo, algunos problemas graves de salud debido a la exposición a radiaciones de alta energía si estas no son filtradas previamente por la capa de ozono. Estas radiaciones son capaces, por ejemplo, de destruir nuestras defensas o transformar algunas de nuestras células hasta provocarnos diferentes tipos de cáncer. Nuestra vista o nuestra piel también se van a poder ver afectadas por todas estas radiaciones peligrosas. Además, nosotros no somos los únicos afectados por esta contaminación, ya que tanto las radiaciones como los contaminantes atmosféricos van a terminar afectando a todos los demás seres vivos del planeta, provocando, por ejemplo, la extinción de especies. Muchos ecosistemas van a acabar contaminados y destruidos, y se producirán alteraciones en el ciclo del agua, debido, por ejemplo, a los cambios en las condiciones climatológicas del planeta. Como podrás entender, frente a todas estas catástrofes es necesaria la aplicación de una serie de medidas encaminadas a reducir la contaminación atmosférica. Entre estas medidas podríamos incluir, por ejemplo, la aplicación de leyes que sancionen las actividades contaminantes o que premien cualquier iniciativa destinada, pues por ejemplo, al uso de energías limpias o al desarrollo de medios de locomoción más respetuosos con el medio ambiente, como por ejemplo el desarrollo de vehículos eléctricos. También podría ser interesante fomentar campañas de reforestación o incluso la educación de la ciudadanía en ámbitos destinados a reducir la contaminación y a incitar el reciclaje o el consumo responsable. Como ves, tanto a nivel individual como colectivo tienes mucho que aportar. Te animo a ser un ciudadano y una ciudadana activo, responsable y comprometido con nuestro planeta. Tú tienes mucho que decir en esta lucha por la supervivencia, ¿eh? Seguro que harás lo correcto. Y hasta aquí este podcast sobre la contaminación atmosférica y sus efectos en los seres vivos. Te espero en el siguiente capítulo para aprender mucho más sobre ciencia. Un saludo. Chao.